¿Y si la oración más repetida del mundo esconde verdades que nunca te enseñaron? Millones pronuncian el Padre Nuestro cada día, pero pocos comprenden el poder transformador que late en cada palabra. Esta no es una oración para decorar. Es un modelo divino que purifica el alma y establece comunión profunda con el Padre. Hoy descubrirás lo que Elena G. de White reveló sobre cada petición, desde el momento en que dices, Padre Nuestro, hasta el glorioso cierre. Tuyo es el reino, el poder y la gloria. Pero antes de seguir, si este contenido toca tu corazón, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna reflexión espiritual. Y déjame en los comentarios, ¿cuál parte del Padre Nuestro te cuesta más vivir en tu día a día? Porque lo que estás a punto de descubrir no solo cambiará tu forma de orar, cambiará tu conexión con el Padre. Quédate hasta el final, porque la última revelación sobre líbranos del mal podría ser exactamente lo que tu alma necesita escuchar hoy. ¿Cuántas veces hemos repetido el Padre Nuestro casi sin pensar, como si fuera una fórmula mágica que cumple su propósito solo por ser pronunciada? Pues bien, aquí está la verdad que muchos ignoran. Jesús nunca nos entregó esta oración cristiana para que la memorizáramos como robots espirituales. Elena G. de White lo dice con claridad absoluta en Camino a Cristo. La oración es la respiración del alma. ¿Te das cuenta? No es un ritual, no es un conjuro religioso. Es el oxígeno mismo de nuestra vida espiritual. Cuando respiramos sin pensar, morimos poco a poco por dentro. Cuando oramos sin conexión con el Padre, nuestra alma se asfixia en medio de la rutina religiosa. La realidad es que muchos creyentes viven una vida de oración superficial, repitiendo palabras hermosas pero vacías de intimidad con Dios. Elena de White nos enseña que la oración verdadera no es formalidad litúrgica, sino comunión viva con el Creador. Es ese momento sagrado donde el corazón se abre, donde la purificación del alma comienza, donde dejamos de fingir y nos presentamos tal como somos ante aquel que todo lo ve. El Padre Nuestro no fue diseñado para ser un texto que recitamos de memoria mientras nuestra mente divaga en las preocupaciones del día. Fue entregado como un modelo de oración, como un mapa espiritual que nos guía hacia la conexión con el Padre. Imagina por un momento que tienes una conversación con alguien que amas profundamente, pero en lugar de hablar desde el corazón, lees un guión preparado sin siquiera mirarlo a los ojos. ¿Crees que esa persona se sentiría amada? ¿Crees que habría verdadera intimidad? Exactamente eso sucede cuando oramos con los labios, pero no con el espíritu. El poder de la oración no radica en la perfección de las palabras, sino en la sinceridad del corazón que las pronuncia. Elena G. de White insiste en que Dios no busca elocuencia religiosa, busca corazones quebrantados y dispuestos a la entrega a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús cuando nos enseñó esta oración intercesora? Quiso mostrarnos cómo establecer una relación auténtica con el Padre Celestial. Cada frase del Padre Nuestro no es un compartimento aislado, sino una progresión natural de la vida devocional. Primero reconocemos quién es Dios, luego nos alineamos con su reino, después rendimos nuestra voluntad, pedimos provisión diaria, buscamos perdón y liberación, rogamos protección contra la tentación espiritual y finalmente cerramos con adoración. Este no es un modelo arbitrario. Es el camino que toda alma debe recorrer para experimentar transformación real. Muchos se preguntan por qué sus oraciones parecen no tener respuesta, por qué el cielo parece sordo a sus súplicas. La respuesta está en la calidad de la conexión, no en la cantidad de palabras. Una oración profunda de 5 minutos donde hay verdadera comunión con Dios vale más que horas de repeticiones mecánicas. Elena de White nos advierte que cuando oramos solo con la boca, mientras el corazón permanece frío y distante, estamos tomando el nombre de Dios en vano. Es como intentar encender fuego con piedras mojadas. Hay movimiento, hay esfuerzo, pero no hay chispa divina que transforme. Así que antes de adentrarnos en cada petición del Padre Nuestro, necesitamos hacer una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Estamos realmente orando o solo estamos cumpliendo un deber religioso?
Porque cuando comprendemos que esta oración es un llamado a la reflexión espiritual constante, todo cambia. Dejamos de verla como un texto antiguo y comenzamos a vivirla como un estudio bíblico sobre oración que nunca termina. Y justo cuando abrimos nuestro corazón a esta verdad, descubrimos que las primeras palabras del Padre Nuestro esconden una revelación que transforma nuestra identidad espiritual para siempre. Antes de avanzar al siguiente punto poderoso sobre lo que significa llamar a Dios Padre Nuestro, quiero contarte rápidamente algo que preparé con mucho cariño para quienes desean vivir la fe de una manera práctica dentro del hogar. Yo reuní un material llamado Héroes de la Fe. Y además incluí 2 regalos más, la vida de Jesús y versículos y promesas. Es un conjunto de páginas bíblicas para colorear y estudiar juntos, en formato PDF imprimible, para usar en familia, en momentos de devoción, en el estudio de la Biblia, en la escuela sabática o en el ministerio. Son escenas, promesas y enseñanzas de la palabra que abren conversas sobre fe, esperanza, obediencia y propósito, de una forma sencilla, hermosa y visual. Puedes guardarlo en tu celular, imprimir cuando quieras y usarlo todas las veces que necesites. Si sientes que Dios te está llamando a compartir más la palabra dentro de tu hogar, échale un vistazo. El enlace para descargar está aquí abajo, fijado en los comentarios. Dicho esto, ahora sí, hablemos de lo que sucede cuando comprendemos el verdadero significado de las primeras 2 palabras del Padre Nuestro. Las primeras 2 palabras del Padre Nuestro contienen una revolución teológica que muchos pasan por alto. Cuando Jesús nos enseñó a decir Padre Nuestro, no estaba simplemente usando un título poético para referirse a Dios. Estaba demoliendo siglos de distancia religiosa y abriendo las puertas del cielo para que cada alma pudiera entrar con confianza. Elena G. de White lo expresa hermosamente en el discurso maestro de Cristo. La primera palabra del Padre Nuestro expresa nuestra filiación. ¿Captas la profundidad de esto? No somos esclavos rogando ante un amo tiránico. No somos súbditos temblando ante un rey distante. Somos hijos amados acercándonos a un Padre que nos conoce, nos comprende y anhela nuestra comunión con Dios. Antes de Cristo, la humanidad veía a Dios principalmente como juez, como legislador supremo, como el todopoderoso inalcanzable. Había reverencia, sí, pero también había terror paralizante. La gente ofrecía sacrificios esperando apaciguar la ira divina, cumplía rituales buscando ganar el favor celestial. Pero cuando Jesús reveló al Padre, todo ese paradigma se desmoronó. De repente, el Dios del universo se presenta como aquel que espera con los brazos abiertos, como el padre de la parábola del hijo pródigo que corre al encuentro del hijo perdido. Esta intimidad con Dios no es presunción, es el diseño original del Creador para sus criaturas. Ahora bien, decir Padre Nuestro implica algo más que sentimentalismo religioso. Elena de White nos enseña que la oración comienza con el reconocimiento de pertenencia y confianza. Cuando un niño pequeño tiene miedo en la noche, no elabora un discurso formal antes de llamar a su padre. Simplemente grita, ¡Papá!, con la certeza absoluta de que papá vendrá. Esa es la clase de fe que Dios desea de nosotros. No oraciones rebuscadas llenas de jerga religiosa, sino el clamor sincero del corazón que sabe que pertenece al Padre. Cuando comprendemos esta verdad, la oración profunda deja de ser una obligación y se convierte en un privilegio, en un deleite del alma. Sin embargo, muchos creyentes se acercan a Dios como si fueran extraños pidiendo un favor a alguien importante. Hay distancia en sus palabras, hay formalidad fría en sus peticiones. Se presentan ante el trono de la gracia como quien solicita una audiencia con un funcionario del gobierno, midiendo cada palabra, temiendo ofender, esperando apenas no ser rechazados. Pero la conexión con el Padre que Jesús vino a restaurar es radicalmente diferente. Es la confianza del Hijo que sabe que puede entrar en cualquier momento a la presencia del Padre, no porque sea perfecto, sino porque es amado incondicionalmente. Esta es la purificación del alma que comienza cuando realmente entendemos lo que significa llamar a Dios Padre. La pregunta que deberíamos hacernos es brutalmente honesta. ¿Nos acercamos a Dios como hijos o como extraños? ¿Oramos con la libertad de quien sabe que es bienvenido?
o con el temor de quien espera ser castigado en cualquier momento. Elena G. de White insiste en que nuestra percepción de Dios determina la calidad de nuestra vida espiritual. Si lo vemos solo como juez, viviremos en constante ansiedad religiosa. Si lo vemos solo como proveedor cósmico, nuestra fe será transaccional y egoísta. Pero cuando lo vemos como Padre amoroso, todo se transforma. La oración intercesora deja de ser un monólogo desesperado y se convierte en un diálogo íntimo donde hay escucha, donde hay ternura, donde hay redención personal real. Y aquí está lo maravilloso. Cuando comenzamos a orar Padre Nuestro, con verdadera comprensión, no solo cambia nuestra relación con Dios, cambia nuestra relación con todo lo demás. Porque si Él es nuestro Padre, entonces todos los que oran así son nuestros hermanos. La oración cristiana nos conecta no solo verticalmente con el cielo, sino horizontalmente con toda la familia de la fe. Y cuando hemos anclado nuestra identidad en esta verdad fundamental, estamos listos para la siguiente revelación, lo que significa realmente que su nombre sea santificado en nuestra vida diaria. Santificar el nombre de Dios suena como algo que hacemos en la iglesia los sábados, ¿verdad? Pues la realidad es mucho más desafiante y transformadora de lo que la mayoría imagina. Elena G. de White nos confronta con una verdad incómoda en camino a Cristo. La verdadera santificación es la armonía del alma con Dios. No se trata de cantar himnos con más emoción o de levantar las manos durante el culto. Santificar su nombre significa reflejar su carácter en cada aspecto de nuestra existencia. Es vivir de tal manera que cuando alguien vea tu vida, no vea tu religiosidad externa, sino la purificación del alma que solo Dios puede hacer. Aquí está el problema. Muchos creyentes honran el nombre de Dios con los labios, pero lo deshonran con sus acciones. Van a la iglesia el sábado, oran con fervor durante el estudio bíblico sobre oración, hablan del poder de la oración con sus hermanos, pero el lunes, en la oficina, mienten para cerrar un negocio. El martes, en casa, explotan en ira contra su familia. El miércoles, en las redes sociales, comparten chismes disfrazados de peticiones de oración. Elena de White es clara. La santidad no es un disfraz que nos ponemos los fines de semana. Es la transformación profunda que comienza en los pensamientos y se extiende hasta las intenciones más ocultas del corazón. Cuando Jesús nos enseñó a orar, santificado sea tu nombre, no estaba pidiendo que Dios se hiciera más santo. Dios ya es perfectamente santo, no necesita nuestra ayuda para hacerlo. Lo que Jesús estaba diciendo es que nuestras vidas deben ser testimonios vivientes de quién es Dios. Cada vez que actuamos con integridad cuando nadie nos ve, estamos santificando su nombre. Cada vez que elegimos el perdón en lugar de la venganza, estamos reflejando el carácter divino. Cada vez que mostramos compasión genuina hacia los quebrantados, estamos haciendo visible al Dios invisible. Esta es la conexión con el Padre que trasciende las palabras bonitas y se convierte en realidad tangible. Pero seamos honestos, esta es quizás la petición más difícil del Padre Nuestro. Es fácil decir, santificado sea tu nombre, en la oración de la mañana. Es infinitamente más complicado vivir esa santidad cuando nos insultan, cuando nos traicionan, cuando las circunstancias nos presionan a tomar atajos morales. Elena G. de White nos recuerda que la intimidad con Dios se mide no por lo que declaramos en público, sino por cómo nos comportamos en privado. El nombre de Dios es profanado cada vez que un cristiano dice una cosa y vive otra. Es santificado cada vez que alguien ve en nosotros una coherencia tan profunda que los hace preguntarse, ¿de dónde viene esa paz? ¿Qué hace a esta persona diferente? La pregunta que deberíamos hacernos es devastadoramente simple. ¿Mi vida honra el nombre que pronuncio? Si alguien siguiera tus pasos durante una semana completa, sin que tú lo supieras, ¿qué conclusiones sacarías sobre el Dios que dices servir? ¿Vería un reflejo espiritual auténtico o solo actuación religiosa? Esta clase de reflexión espiritual duele, porque nos obliga a confrontar la distancia entre lo que profesamos y lo que realmente somos. Pero es precisamente en ese punto de dolor donde comienza la verdadera purificación del alma. Cuando dejamos de defender nuestra imagen religiosa
y permitimos que el Espíritu Santo nos muestre nuestras inconsistencias, ahí es donde el modelo de oración del Padre Nuestro empieza a transformarnos de adentro hacia afuera. Y cuando comenzamos a tomar en serio esta petición, cuando realmente queremos que el nombre de Dios sea santificado a través de nuestra vida, algo extraordinario sucede. Dejamos de preocuparnos tanto por nuestra reputación personal y empezamos a preocuparnos por la reputación de aquel que representamos. Nuestras decisiones cambian, nuestras prioridades se reordenan, nuestro corazón se alinea con propósitos eternos. Y justo cuando esta transformación comienza a echar raíces profundas en nuestra alma, nos encontramos listos para comprender la siguiente verdad revolucionaria: que el reino de Dios no es un evento futuro distante, sino una realidad presente que debe establecerse primero en nuestro propio corazón. Cuando oramos, venga tu reino, la mayoría de los cristianos piensa inmediatamente en la segunda venida de Cristo, en ese día glorioso cuando los cielos se abrirán y Jesús establecerá su reino eterno. Y sí, eso es parte de la verdad, pero no es toda la verdad. Elena G. de White nos revela algo mucho más inmediato y personal en camino a Cristo. Cada oración sincera es el avance del reino de Dios en el alma. ¿Entiendes lo que esto significa? El reino de Dios no es solo un evento escatológico futuro. Es una realidad espiritual presente que comienza a manifestarse aquí y ahora, en este preciso momento. Dentro de ti, demasiados creyentes posponen el reino de Dios, como si fuera algo que solo experimentaremos después de la muerte o después del regreso de Jesús. Viven sus vidas presentes, resignados a la mediocridad espiritual, esperando pasivamente que algún día, en algún lugar celestial, finalmente experimentarán la plenitud de Dios. Pero Jesús dijo claramente: el reino de Dios está entre vosotros. Elena de White enseña que el reino de Cristo se establece en cada corazón, donde hay entrega a la voluntad de Dios y amor activo hacia los demás. No es un territorio geográfico, es una transformación espiritual. No es una institución religiosa, es una revolución interior que cambia absolutamente todo. Imagina un reino donde no hay orgullo, solo humildad genuina. Un reino donde no hay egoísmo, solo generosidad sacrificial. Un reino donde no hay amargura, solo perdón y liberación. Un reino donde no hay ansiedad, solo confianza en la provisión diaria del Padre. Ese reino puede comenzar a existir en tu corazón hoy mismo. Cada vez que eliges perdonar a quien te hirió, el reino avanza. Cada vez que decides ser honesto aunque te cueste algo, el reino se expande. Cada vez que sirves a alguien sin esperar nada a cambio, el reino se manifiesta con poder. Esta es la oración profunda que transforma la realidad. No estamos rogando por algo lejano e inalcanzable. Estamos cooperando con Dios para que su gobierno celestial tome control de nuestro ser. Pero seamos realistas. Permitir que el reino de Dios invada nuestro corazón significa destronar otro reino que ha estado gobernando ahí, el reino del yo. Ese pequeño imperio donde nuestros deseos son ley, donde nuestras opiniones son verdad absoluta, donde nuestros planes son sagrados. Elena G. de White nos confronta con esta dura realidad. No podemos servir a dos señores. No podemos construir dos reinos simultáneamente. O estamos edificando el reino de Dios con cada decisión, o estamos construyendo nuestro propio reino egoísta. No hay punto medio, no hay zona gris. La oración cristiana venga tu reino es, en esencia, una declaración de rendición. Señor, que tu gobierno sustituya el mío, que tu voluntad aplaste la mía, que tu reino destruya mi pequeño imperio personal. La pregunta que deberíamos hacernos es profundamente perturbadora. ¿Estoy construyendo mi reino o el de él? Mira tu vida con honestidad brutal. Tus decisiones financieras, ¿reflejan los valores del reino de Dios o los valores del reino de este mundo? Tus relaciones, ¿están marcadas por el amor sacrificial del reino celestial o por la manipulación y el control del reino del ego? ¿Tu tiempo está siendo invertido en cosas eternas o en vanidades temporales? Esta clase de reflexión espiritual no es cómoda, porque expone nuestras lealtades divididas, nuestras devociones fragmentadas. Pero es absolutamente necesaria si queremos experimentar la intimidad con Dios que esta oración promete.
Y aquí está lo hermoso. Cuando realmente permitimos que el reino de Dios tome control de nuestro corazón, no perdemos, ganamos. Ganamos paz en medio del caos. Ganamos propósito en medio de la confusión. Ganamos gozo incluso en medio del sufrimiento. Porque el reino de Dios no viene a quitarnos lo que necesitamos. Viene a liberarnos de lo que nos esclaviza. Y cuando comenzamos a experimentar esta libertad, cuando vemos los frutos del reino manifestándose en nuestra vida cotidiana, llegamos al punto más profundo y desafiante de toda la oración del Señor. El momento en que debemos decir, y realmente decir de corazón, las palabras más difíciles que un ser humano puede pronunciar. Si hay una frase en el Padre Nuestro que separa a los cristianos nominales de los discípulos genuinos, es esta: sea hecha tu voluntad. La mayoría de las personas oran esta línea sin comprender que están firmando un cheque en blanco para que Dios haga lo que Él quiera con sus vidas. Elena G. de White lo dice sin rodeos en Camino a Cristo. La entrega del yo es el secreto de la verdadera paz. No es la mitad del yo, no es el 80% del yo, es la entrega total y absoluta. Y esto, amigos, es donde la mayoría de nosotros fallamos. Queremos que se haga la voluntad de Dios, siempre y cuando coincida con la nuestra. Queremos su dirección, siempre y cuando nos lleve a donde nosotros ya habíamos decidido ir. La verdad incómoda es que decir, sea hecha tu voluntad, es el punto más profundo y peligroso de la oración. Peligroso, no porque Dios sea malo, sino porque nosotros somos orgullosos. Render nuestra voluntad va contra cada fibra de nuestro ser caído. Desde niños nos enseñan a ser independientes, a forjar nuestro propio camino, a ser dueños de nuestro destino. Y de repente viene Jesús, y nos dice que el camino hacia la vida es exactamente lo opuesto. Rendirnos, entregarnos, someternos. Elena de White enseña que esta sumisión a la voluntad divina no nos debilita, nos fortalece. La purificación del alma comienza cuando dejamos de resistirnos a Dios y empezamos a confiar en que Él sabe mejor que nosotros lo que necesitamos. Ahora bien, rendir nuestra voluntad no significa convertirnos en robots sin opinión o en personas pasivas que no toman decisiones. Significa alinear nuestros deseos con los deseos de Dios, sintonizar nuestro corazón con el corazón del Padre. Piensa en un músico en una orquesta. No inventa su propia melodía ignorando al director. Sigue la partitura, obedece las indicaciones del maestro y en esa obediencia encuentra libertad para expresar belleza sublime. Así es la vida cristiana cuando realmente oramos, sea hecha tu voluntad. No perdemos nuestra identidad. Encontramos nuestro verdadero propósito. No nos convertimos en menos humanos. Nos volvemos más parecidos a la imagen original que Dios diseñó. Pero seamos honestos, esta petición se vuelve especialmente difícil cuando la voluntad de Dios choca violentamente con nuestros planes. Cuando Dios dice no a ese trabajo que tanto anhelábamos. Cuando Dios permite una enfermedad que no entendemos. Cuando Dios cierra puertas que estábamos seguros de que Él abriría. En esos momentos, el poder de la oración se prueba realmente. ¿Seguiremos diciendo, sea hecha tu voluntad, cuando su voluntad incluye sufrimiento? ¿Seguiremos confiando en el modelo de oración que Jesús nos dio, cuando la respuesta no es la que esperábamos? Elena G. de White nos recuerda que la fe madura no es aquella que solo confía cuando entiende, sino aquella que confía precisamente cuando no entiende. La pregunta que nos persigue es simple pero devastadora. ¿He rendido mi voluntad o solo la he negociado? Muchos creyentes viven en un constante tira y afloja con Dios, peleando por el control de sus vidas mientras simultáneamente oran por bendiciones celestiales. Quieren la paz de Dios sin la rendición que la paz requiere. Quieren la provisión diaria sin confiar realmente en el proveedor. Quieren la intimidad con Dios sin la vulnerabilidad que esa intimidad demanda. Pero aquí está la verdad. No podemos tener comunión con Dios mientras tengamos las manos cerradas, aferrados a nuestros planes, protegiendo nuestros sueños como si fueran más importantes que los de Él. La conexión con el Padre fluye cuando abrimos las manos, cuando soltamos el control, cuando decimos, Padre, confío en ti incluso cuando no entiendo tu camino. Y cuando finalmente llegamos a ese lugar de rendición genuina,
algo milagroso sucede. La ansiedad que nos consumía comienza a desvanecerse. El miedo al futuro pierde su poder, porque hemos descubierto que el Dios que dirige nuestros pasos es infinitamente más sabio, más amoroso y más poderoso que nosotros. Y con esa confianza renovada, estamos listos para la siguiente revelación: que ese mismo Dios que gobierna el universo se preocupa por las necesidades más básicas y cotidianas de sus hijos. Después de las profundas peticiones espirituales del Padre Nuestro, de repente llegamos a algo sorprendentemente práctico y terrenal. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y aquí algunos se confunden. ¿Por qué? En medio de una oración tan elevada sobre el reino y la voluntad de Dios, aparece una petición tan simple como el pan diario. La respuesta es hermosa, porque Dios se preocupa tanto por nuestro espíritu como por nuestro cuerpo. Elena G. de White escribe en El Ministerio de Curación: cada bendición viene de las manos de aquel que suple las necesidades diarias. Dios no es un concepto abstracto flotando en las nubes. Es un padre práctico que sabe que sus hijos tienen hambre, que necesitan abrigo, que enfrentan necesidades reales cada 24 horas. Pero aquí está la revelación más profunda. El pan que pedimos no es solo físico, es también espiritual. Jesús mismo declaró: yo soy el pan de vida. Cada vez que oramos por el pan de cada día, estamos reconociendo que necesitamos a Cristo tanto como necesitamos el alimento que sostiene nuestro cuerpo. Esta es la oración profunda que transforma nuestra perspectiva. No somos autosuficientes, somos absolutamente dependientes. No podemos vivir de las reservas del pasado. Necesitamos provisión diaria fresca. Elena de White enseña que la fe se fortalece precisamente en estas pequeñas provisiones cotidianas. Cuando vemos cómo Dios suple nuestras necesidades día tras día, nuestra confianza en Él crece, nuestra intimidad con Dios se profundiza. Ahora bien, la clave está en esas dos palabras: cada día. No dice el pan de todo el año o el pan de toda la vida. Dice cada día. Dios podría darnos provisión para una década completa si quisiera, pero elige dárnosla día a día porque quiere que vivamos en dependencia constante de Él. Los israelitas en el desierto aprendieron esta lección con el maná. Cada mañana había comida fresca, pero no podían acumularla. Si intentaban guardarla, se echaba a perder. ¿Por qué? Porque Dios estaba enseñándoles a confiar, a vivir en el presente, a no dejar que la ansiedad por el mañana les robara la paz del hoy. Esta es la provisión diaria que nos libera del miedo y la codicia. Sin embargo, vivimos en una cultura obsesionada con la acumulación. Queremos tener suficiente dinero en el banco para los próximos 50 años. Queremos seguridad laboral garantizada. Queremos planes de contingencia para cada posible desastre. Y no está mal ser prudentes. Pero cuando nuestra confianza está puesta en nuestras reservas, en lugar del proveedor, hemos perdido el espíritu de esta petición. Elena G. de White nos advierte que podemos tener las cuentas llenas y el alma vacía. Podemos tener despensas repletas y corazones hambrientos, porque la verdadera seguridad no está en lo que acumulamos, sino en aquel en quien confiamos. La conexión con el Padre se manifiesta cuando dependemos más de su provisión que de nuestra previsión. La pregunta que deberíamos hacernos es incómoda pero necesaria. ¿Confío más en la providencia divina o en mis reservas? Cuando surgen gastos inesperados, ¿mi primera reacción es orar o entrar en pánico? Cuando el futuro se ve incierto, ¿busco comunión con Dios o solo busco soluciones humanas? Esta clase de reflexión espiritual nos muestra dónde está realmente nuestra fe. Porque es fácil decir que confiamos en Dios cuando tenemos el refrigerador lleno y la cuenta bancaria estable. La verdadera prueba viene cuando los recursos se agotan y solo nos queda la promesa del Padre de que Él suplirá nuestras necesidades. Ahí es donde descubrimos si realmente creemos lo que oramos o si solo estamos repitiendo palabras bonitas. Y cuando aprendemos a vivir en esta dependencia diaria, algo extraordinario sucede. El miedo al futuro pierde su dominio sobre nosotros. La codicia pierde su atractivo, porque hemos experimentado una y otra vez que el Dios que nos dio el pan hoy, también nos lo dará mañana. Y con esa confianza renovada en la provisión diaria,
estamos preparados para enfrentar la siguiente verdad transformadora del Padre Nuestro: que así como recibimos perdón del Padre, también debemos extenderlo a quienes nos han herido, porque sin esta reciprocidad espiritual, nuestras oraciones no pueden ascender al cielo. Llegamos ahora a una de las peticiones más confrontantes del Padre Nuestro. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esta no es una simple solicitud de perdón, es una declaración condicional. Estamos literalmente diciéndole a Dios: perdóname en la misma medida en que yo perdono a otros. Y aquí muchos creyentes deberían temblar, porque si Dios realmente nos perdonara solo en la medida en que nosotros perdonamos, la mayoría estaríamos en serios problemas. Elena G. de White es devastadoramente clara en Camino a Cristo. La oración no puede subir del corazón que abriga resentimiento. No dice que la oración es débil, dice que no puede subir. El rencor funciona como un techo de concreto que bloquea toda comunión con Dios. La realidad es que muchos cristianos viven con corazones divididos. Por un lado, cantan sobre la gracia maravillosa de Dios que los salvó. Por otro lado, guardan listas mentales de todos los que les han hecho daño, alimentando el resentimiento como si fuera una mascota preciosa. Van a la iglesia, participan en el estudio bíblico sobre oración, levantan las manos durante los cantos de adoración, pero por dentro hay una habitación oscura donde mantienen vivos los agravios, donde cultivan la amargura, donde planean venganzas sutiles disfrazadas de justicia. Y se preguntan por qué sus oraciones parecen rebotar en el techo. ¿Por qué no sienten la intimidad con Dios que otros describen? La respuesta es simple y dolorosa. El perdón no es opcional en el modelo de oración que Jesús nos dio. Elena de White enseña que el Padre Nuestro liga directamente el perdón recibido con el perdón concedido. No es que Dios sea mezquino, negándose a perdonarnos hasta que nosotros perdonemos. Es que el perdón es como una corriente de agua. Debe fluir en ambas direcciones. Si bloqueamos la salida, también bloqueamos la entrada. Cuando nos negamos a perdonar, estamos declarando que queremos aferrarnos a nuestro derecho de juzgar, de condenar, de hacer pagar al ofensor. Pero al hacer eso, también estamos cerrando la puerta a la purificación del alma, que solo viene cuando recibimos el perdón divino. Es una trampa espiritual devastadora. Queremos misericordia para nosotros, pero justicia estricta para los demás. Ahora bien, perdonar no significa minimizar el daño o fingir que no nos hirieron. No significa volver a confiar ingenuamente en quien demostró ser indigno de confianza. Perdonar es liberar al ofensor del tribunal de nuestro corazón y entregarlo al tribunal de Dios. Es decir, tú me lastimaste profundamente, pero yo elijo soltarte porque aferrarme a este veneno me está destruyendo más a mí que a ti. Elena de White nos recuerda que cuando liberamos al otro a través del perdón y liberación, en realidad nos estamos liberando a nosotros mismos, porque el resentimiento es una cárcel donde el carcelero sufre tanto como el prisionero, y la llave de esa prisión está en nuestras propias manos. La pregunta que nos persigue es dolorosa pero necesaria. ¿Hay alguien a quien necesito perdonar para ser libre? Cierra los ojos por un momento y pregúntale a Dios si hay algún nombre que Él está trayendo a tu mente. Ese familiar que te traicionó, ese amigo que te abandonó, ese líder religioso que te defraudó, esa persona que abusó de tu confianza. No importa cuán justificado estés en tu enojo, no importa cuán grande fue la ofensa. Si estás aferrado a ese rencor, estás pagando un precio espiritual altísimo. Estás bloqueando el poder de la oración en tu vida. Estás impidiendo la conexión con el Padre que tu alma anhela desesperadamente. Y lo más trágico es que la persona a quien no perdonas probablemente ni siquiera piensa en ti, mientras tú estás consumido por el veneno del resentimiento. Y aquí está la verdad liberadora. Cuando finalmente elegimos perdonar, no lo hacemos porque el ofensor lo merezca, sino porque nosotros merecemos ser libres. Lo hacemos porque queremos que nuestras oraciones fluyan sin obstáculos. Lo hacemos porque anhelamos esa intimidad con Dios, que solo es posible cuando nuestro corazón está limpio de amargura. Y cuando damos ese paso de fe, cuando soltamos la deuda que otros tienen con nosotros, algo poderoso sucede.
La paz comienza a inundar espacios que antes estaban ocupados por el odio. El gozo comienza a brotar donde antes solo había dolor. Y con el corazón finalmente libre, estamos preparados para enfrentar la siguiente batalla espiritual. La constante vigilancia contra las tentaciones que buscan destruir todo lo que Dios está construyendo en nosotros. Cuando oramos, no nos dejes caer en tentación. Estamos reconociendo una verdad que muchos cristianos modernos prefieren ignorar. Somos vulnerables, somos débiles, y sin la protección divina caeremos. Elena G. de White escribe con claridad penetrante en Camino a Cristo. La oración y la vigilancia son el escudo del alma. No solo la oración, no solo la vigilancia, sino ambas juntas. Porque la oración sin vigilancia es ingenuidad espiritual, y la vigilancia sin oración es arrogancia que termina en derrota. Esta petición del Padre Nuestro no es pesimismo religioso, es realismo espiritual. Jesús no está sugiriendo que vivamos con miedo paranoico, pero sí que vivamos con los ojos bien abiertos a las estrategias del enemigo. Ahora bien, algunos malinterpretan esta petición pensando que le estamos pidiendo a Dios que nos quite toda tentación del camino. Pero eso no es lo que dice. No dice, no permitas que seamos tentados. Dice, no nos dejes caer en tentación. La diferencia es crucial. Las tentaciones vendrán, el enemigo atacará, las pruebas aparecerán. Lo que pedimos es fuerza para resistir, discernimiento para ver las trampas antes de caer en ellas, poder para vencer cuando la batalla se pone difícil. Elena de White enseña que la tentación espiritual no es pecado. Es la oportunidad de demostrar de qué lado estamos realmente. El pecado viene cuando cedemos, cuando bajamos la guardia, cuando confiamos en nuestra propia fuerza, en lugar de buscar comunión con Dios. La realidad incómoda es que muchos creyentes se colocan deliberadamente en situaciones de tentación y luego se sorprenden cuando caen. Es como si oraran «no nos dejes caer», mientras caminan voluntariamente hacia el precipicio. Pasan horas consumiendo contenido que debilita su vida espiritual. Cultivan amistades que los alejan de los principios bíblicos. Se exponen a ambientes donde saben que su fe será probada más allá de sus fuerzas. Y cuando finalmente tropiezan, culpan a Dios por no protegerlos, cuando en realidad ellos ignoraron todas las señales de advertencia. La vigilancia espiritual significa ser brutalmente honestos sobre nuestras áreas de vulnerabilidad y mantenernos alejados de las situaciones que sabemos que nos hacen débiles. Piensa en esto. Un soldado en zona de guerra no camina desprevenido por campos minados. Mantiene los ojos abiertos, sigue las rutas seguras, permanece alerta a cada señal de peligro. Así deberíamos vivir espiritualmente. Elena de White nos recuerda que vivimos en territorio enemigo, que hay una batalla invisible pero real por nuestra alma. El diablo no descansa, no se cansa, no tiene misericordia. Estudia nuestras debilidades, memoriza nuestros patrones, espera el momento perfecto para atacar. Y ataca siempre en nuestros puntos más vulnerables, cuando estamos cansados, cuando estamos solos, cuando estamos desanimados. Por eso la oración profunda no es un lujo espiritual, es nuestra arma de supervivencia. La pregunta que deberíamos hacernos es confrontante. ¿Estoy preparado o vulnerable a las trampas del enemigo? ¿Mantengo mi conexión con el Padre lo suficientemente fuerte como para resistir cuando llegue el ataque? ¿O he dejado que mi vida de oración se vuelva rutinaria, superficial, sin poder real? Porque aquí está la verdad. No podemos vivir de la oración de ayer. No podemos enfrentar las batallas de hoy con la fuerza espiritual que obtuvimos la semana pasada. Necesitamos provisión diaria. Necesitamos renovación constante. Necesitamos estar en constante comunión con Dios. La tentación no respeta horarios, no espera a que estemos preparados. Por eso debemos vivir en un estado permanente de vigilancia espiritual, con nuestros corazones sintonizados con la voz del Padre que nos advierte del peligro. Y cuando comenzamos a tomar en serio esta vigilancia, cuando hacemos de la oración intercesora nuestro escudo diario, algo poderoso sucede. Las tentaciones que antes nos derribaban con facilidad pierden su poder. Los patrones de pecado que nos dominaban comienzan a romperse, no porque nos hayamos vuelto más fuertes en nosotros mismos, sino porque hemos aprendido a depender del que es infinitamente más fuerte.
Y con esta nueva comprensión de nuestra necesidad de vigilancia constante, estamos listos para la siguiente revelación crucial: que no solo necesitamos fuerza para resistir la tentación, necesitamos liberación activa del mal que busca destruirnos. Líbranos del mal no es una solicitud vaga de protección general. Es un clamor de guerra reconociendo que hay un enemigo real, personal y maligno que busca nuestra destrucción. Elena G. de White es contundente en Camino a Cristo. Satanás no puede dominar una alma que ora. No dice que no puede molestarla o tentarla. Dice que no puede dominarla. Esta es una promesa de poder absoluto. Mientras mantengas tu vida de oración activa, mientras mantengas tu intimidad con Dios, hay un límite que el enemigo no puede cruzar. Puede rugir como león afuera de la fortaleza, pero no puede entrar si las puertas están protegidas por la oración fervorosa. Pero aquí está el problema. Vivimos en una época donde muchos cristianos ni siquiera creen en la existencia literal del diablo. Lo han reducido a un símbolo del mal abstracto, a una metáfora conveniente para explicar las cosas malas que pasan. Y mientras tanto, el enemigo trabaja más efectivamente en las sombras, sin que nadie lo reconozca o le resista. Elena de White nos advierte que una de las estrategias más exitosas de Satanás es convencer a la gente de que no existe. Porque si no crees que hay un adversario, no te defiendes. Si no reconoces que hay una batalla invisible, no peleas. Y así, almas que podrían estar viviendo en victoria espiritual, viven derrotadas simplemente porque ignoraron que estaban en guerra. La verdad que necesitamos entender es que líbranos del mal no es pasividad espiritual, es cooperación activa con el poder divino. Dios no nos libra del mal mientras seguimos jugando con las cosas que nos atan. No nos protege mientras voluntariamente abrimos puertas al enemigo a través de nuestras decisiones. La liberación del mal requiere que cerremos las brechas, que cortemos las conexiones con todo aquello que debilita nuestra defensa espiritual. Elena de White enseña que la oración intercesora es efectiva solo cuando va acompañada de obediencia sincera. No podemos pedirle a Dios que nos libre del mal, mientras simultáneamente estamos pactando con ese mal en áreas ocultas de nuestra vida. Piensa en las batallas espirituales que enfrentas, esos pensamientos obsesivos que no puedes controlar, esas adicciones que prometiste dejar 1000 veces pero siempre vuelves, esos patrones destructivos de relación que repites una y otra vez, esas palabras hirientes que salen de tu boca antes de que puedas detenerlas. Todas estas son manifestaciones de la batalla invisible. No son solo malos hábitos o debilidades de carácter. Son puntos donde el enemigo tiene acceso a tu vida. Y no saldrás victorioso de estas batallas con fuerza de voluntad humana. Necesitas el poder de la oración. Necesitas la conexión con el Padre que te fortalece más allá de tus propias capacidades limitadas. La pregunta que nos persigue es aterradora pero liberadora. ¿Enfrento el mal en oración o con mis propias fuerzas? ¿He reconocido que hay un enemigo real buscando mi caída? ¿O sigo pensando que puedo manejar todo por mi cuenta? Porque aquí está la verdad. Muchos cristianos viven derrotados no porque Dios sea débil, sino porque ellos insisten en pelear batallas espirituales con armas carnales. Intentan vencer el pecado con disciplina personal, cuando necesitan poder divino. Intentan encontrar paz a través de técnicas de autoayuda, cuando necesitan la purificación del alma que solo viene de Dios. Elena de White nos recuerda que toda alma que se mantiene en oración sincera está bajo la guardia celestial, pero esa protección requiere que permanezcamos dentro del territorio protegido. Y cuando finalmente comprendemos esta verdad, cuando nos damos cuenta de que no estamos solos en esta batalla, cuando reconocemos que el poder de Dios es infinitamente mayor que el poder del enemigo, algo extraordinario sucede. El miedo da lugar a la confianza. La derrota crónica da lugar a la victoria progresiva, no porque las batallas desaparezcan, sino porque ahora sabemos que aquel que está con nosotros es mayor que aquel que está contra nosotros. Y con esta seguridad renovada en la protección divina, llegamos finalmente al clímax glorioso de toda la oración del Señor. La declaración triunfante de a quien pertenece realmente todo poder, toda gloria, todo reino. Después de todas las peticiones del Padre nuestro, después de reconocer nuestra necesidad,
nuestra dependencia, nuestra fragilidad, la oración termina de la manera más poderosa posible, con adoración pura. Tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Esta no es una frase decorativa añadida al final. Es la culminación lógica de todo lo que hemos orado. Es la declaración de fe que sella cada petición. Elena G. de White escribe en Camino a Cristo: la fe que alaba en medio de la prueba es la fe que triunfa, no la fe que pide solamente, no la fe que se queja cuando las cosas se ponen difíciles, sino la fe que termina adorando incluso cuando las respuestas aún no han llegado. Y aquí está el secreto espiritual que transforma absolutamente todo. El rubor no es la consecuencia de ver las respuestas a nuestras oraciones. Es el catalizador que activa el poder de Dios. Cuando terminamos nuestra oración cristiana declarando que a Él pertenece el reino, estamos afirmando que su soberanía es mayor que nuestras circunstancias. Cuando declaramos que a Él pertenece el poder, estamos confesando que su fuerza es suficiente para lo que enfrentamos. Cuando proclamamos que a Él pertenece la gloria, estamos diciendo que todo lo que suceda, bueno o malo según nuestra perspectiva humana, será para su honra. Esta es la oración profunda que transforma la ansiedad en paz, el miedo en confianza, la desesperación en esperanza. Elena de White enseña que toda oración debe terminar en adoración y confianza, no porque estemos fingiendo que todo está bien cuando no lo está, sino porque hemos anclado nuestra fe en algo más grande que nuestras circunstancias presentes. El reino de Dios permanece aunque nuestros pequeños reinos colapsen. El poder de Dios permanece aunque nos sintamos completamente impotentes. La gloria de Dios permanece aunque nuestra vida parezca estar en ruinas. Este cierre del Padre Nuestro no es escapismo religioso, es realismo eterno. Es ver más allá de lo temporal y aferrarse a lo que nunca cambia: el carácter de Dios. Ahora bien, adorar cuando todo va bien es fácil. Alabar cuando las oraciones son respondidas según nuestros deseos es natural. Pero declarar tuyo es el reino, el poder y la gloria, cuando acabamos de perder el trabajo, cuando el diagnóstico médico es devastador, cuando la relación se desmoronó, cuando los hijos se alejaron del camino, eso requiere una fe que trasciende la lógica humana. Y sin embargo, esa es precisamente la clase de fe que Elena de White describe como victoriosa, porque no está basada en lo que vemos, sino en quién conocemos. No está fundamentada en nuestras circunstancias cambiantes, sino en el carácter inmutable del Padre. La pregunta final que el Padre Nuestro nos plantea es transformadora. ¿Confío en Dios solo cuando entiendo su plan? ¿O confío incluso cuando todo parece contradecir mis oraciones? Esta es la prueba definitiva de nuestra intimidad con Dios. Porque cualquiera puede tener fe cuando las cosas tienen sentido. Pero declarar que a Él pertenece el reino cuando nuestro mundo se desmorona. Proclamar que a Él pertenece el poder cuando nos sentimos absolutamente débiles. Afirmar que a Él pertenece la gloria cuando nuestra vida no refleja nada glorioso. Esa es la fe que mueve montañas. Esa es la conexión con el Padre que permanece firme en las tormentas más feroces. Y aquí está lo hermoso. Cuando terminamos nuestras oraciones con esta declaración de confianza absoluta, algo sucede en el cielo y en la tierra. Sellamos nuestra fe, fortalecemos nuestro espíritu y le recordamos al enemigo que no importa cuánto ataque, no importa cuántas batallas gane temporalmente, el resultado final ya está decidido. El reino es de Dios, no del diablo. El poder es de Dios, no de las circunstancias. La gloria es de Dios, no nuestra. Y cuando vivimos con esta perspectiva eterna, cuando realmente internalizamos el modelo de oración que Jesús nos entregó, la vida cristiana deja de ser una lucha desesperada por sobrevivir y se convierte en una marcha triunfal hacia la eternidad. Porque hemos aprendido el secreto más grande de todos, que la verdadera victoria no está en que todas nuestras oraciones sean respondidas como queremos, sino en que podemos adorar al Dios soberano sin importar cómo sean respondidas. Y esa es la purificación del alma que transforma simples mortales en hijos e hijas del Rey Eterno. Hemos recorrido juntos cada palabra del Padre Nuestro, y ahora ya no es solo una oración que repites,
Es un camino espiritual que transforma. Desde el momento en que dices Padre nuestro, hasta la declaración final, tuyo es el reino, el poder y la gloria. Cada petición es una puerta hacia mayor intimidad con Dios. Elena G. de White nos enseñó que la oración cristiana no es formalidad religiosa, es la respiración misma del alma. Y cuando oramos de verdad, cuando cada palabra brota del corazón purificado, experimentamos el poder de la oración que mueve el cielo y transforma la tierra. Pero ahora viene la pregunta más importante. ¿Qué harás con lo que acabas de descubrir? ¿Seguirás repitiendo el Padre Nuestro mecánicamente? ¿O permitirás que cada frase revolucione tu vida espiritual? El modelo de oración que Jesús nos dio no es para admirar, es para vivir. La provisión diaria, el perdón y liberación, la protección contra la tentación espiritual. Todo eso está disponible para ti hoy, en este momento, si eliges acercarte al Padre con corazón sincero. Te invito a que en los próximos 7 días, cada vez que ores el Padre Nuestro, te detengas en cada petición. No corras, no apures. Permite que el Espíritu Santo te revele qué significa realmente santificar su nombre en tu vida. ¿Qué implica rendir tu voluntad? ¿A quién necesitas perdonar? ¿Qué batallas espirituales debes enfrentar en oración? Esta reflexión espiritual no es un ejercicio religioso más. Es el camino hacia la comunión con Dios que tu alma anhela desesperadamente. Y si este contenido tocó tu corazón, si estas enseñanzas de Elena G. de White despertaron algo profundo en tu espíritu, necesito que hagas 3 cosas ahora mismo. Primero, suscríbete a este canal y activa la campanita, porque seguiremos explorando verdades espirituales que transforman vidas. Segundo, dale like a este video para que más personas puedan descubrir el verdadero poder del Padre Nuestro. Y tercero, déjame en los comentarios tu respuesta a esta pregunta. ¿Cuál de las peticiones del Padre Nuestro te desafió más? ¿Y por qué? Recuerda, la conexión con el Padre no es un destino, es un viaje diario. Cada mañana es una nueva oportunidad para orar con poder, para vivir en entrega a la voluntad de Dios, para experimentar la intimidad con Dios que transforma todo. Que el Señor bendiga tu camino de oración profunda y que cada palabra del Padre Nuestro se convierta en realidad viva en tu corazón. Nos vemos en el próximo video y que la paz del Padre Nuestro permanezca contigo. Amén.